un proyecto de biología celular vegetal, producido por Marco Antonio Medina Castro y Elizabeth Gutiérrez Astudillo. La célula. La célula es la unidad más pequeña de vida. Existe una enorme variedad de ellas y cada una tiene una función vital para los organismos. Actualmente, ya se tiene más información sobre las células. Sin embargo, esto no siempre fue así. Antes del año 1600, se desconocía por completo cómo era que estaban constituidos los seres vivos. No fue hasta que el científico inglés Robert Hooke logró observar las células en un tejido muerto. Y a pesar de dicho descubrimiento de la existencia de las células, a los científicos les tomó bastante tiempo el darse cuenta de que no era un caso raro y marginal, sino que se trataba de los bloques de construcción fundamentales de todas las plantas, animales y seres vivos. Después del descubrimiento de Robert Hooke, el holandés Anton von Leeuwenhoek, quien era un fabricante de lentes, desarrolló a finales del siglo XVII un microscopio con la capacidad de observar células vivas. Observó organismos unicelulares vivos como las bacterias y los espermatozoides. Más tarde, el botánico Matthias Schleiden y el zoólogo Theodor Schwein propusieron una idea revolucionaria a principios del siglo XIX. Todas las distintas partes de las plantas y los animales están compuestos de células y que las células pueden ser producidas por otras células. Con la inspiración de la revolucionaria idea, el científico alemán Rudolf Virchow ampliaría esta teoría al afirmar que todas las células deben provenir de otras células, no solo que pueden ser producidas por ellas en las circunstancias adecuadas. Con la información que se obtuvo, se establecieron las bases de la biología celular, dando lugar a la teoría celular moderna en la cual se postulan tres cosas. Todos los seres vivos están conformados de una o más células. La célula es la unidad básica de la vida. Las células nuevas surgen de células preexistentes. No todas las células son iguales. Aunque las células son la unidad básica de la vida, hay muchos tipos distintos de célula que pueden conformar los organismos pluricelulares. Todas las células entran en alguna de estas dos grandes categorías, células eucariotas o células procariotas. Solo los organismos unicelulares de los dominios bacteria y arquea se clasifican como procariotas. Sin embargo, los animales, las plantas, los hongos y los protistas son eucariotas. Una célula, ya sea procariota o eucariota, necesita componentes que tienen funciones únicas como parte de un sistema más grande. Algunas células tienen funciones especializadas que les permiten trabajar en conjunto para realizar las funciones biológicas del organismo. A pesar de que las células vegetales y animales son eucariotas, estas no se ven exactamente iguales, ni tienen exactamente los mismos orgánulos, ya que tienen diferentes necesidades. Los organismos vegetales poseen características celulares únicas no presentes en las células de los organismos pertenecientes a otros reinos. Entonces, ¿cómo se conforma la célula vegetal? La célula vegetal se conforma por... La membrana celular es la unidad de membrana que está formada por una doble capa fosfolipídica, con los extremos hidrófilos y los extremos hidrófobos, constituyendo el fluido, donde están suspendidas las proteínas formando un mosaico. La membrana celular también contiene otras macromoléculas, como proteínas de membrana y carbohidratos. La pared celular es formada en la parte externa de la célula, le proporciona cierta rigidez, mantiene la forma de la célula madura y permite relaciones con otras células. El citoesqueleto es un sistema complejo, tridimensional de fibras proteicas que se unen a las membranas celulares y entre sí gracias a las proteínas de unión y fijación que forman un armazón tridimensional dinámico interno en la célula, que facilita la movilidad celular, permitiendo las interacciones intracelulares. Los lisosomas son orgánulos celulares, unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Los lisosomas están implicados en varios procesos celulares, son los encargados de reciclar restos celulares de desecho. Pueden destruir virus y bacterias invasoras. El citoplasma es una sustancia viscosa que rodea el núcleo. A pesar del alto porcentaje de agua, su composición es compleja. Suele denominarse citosol a la matriz en que están suspendidos los orgánulos citoplasmáticos. El núcleo está en medio de la célula y el núcleo contiene todos los cromosomas de la célula que codifican el material genético, así que esta es realmente una parte importante de la célula a proteger. El núcleo tiene una membrana a su alrededor que mantiene todos los cromosomas adentro y hace la distinción entre los cromosomas que están dentro del núcleo y los otros orgánulos y componentes de la célula que se quedan afuera. A veces, cosas como el ARN necesitan circular entre el núcleo y el citoplasma.
por lo que hay poros en esta membrana nuclear que permiten que las moléculas entren y salgan del núcleo. El nucleolo es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Tras el montaje, los ribosomas son transportados al citoplasma, donde sirven como centros de síntesis de las proteínas. Dentro del núcleo de la célula hay una región muy específica denominada nucleolo, la cual no contiene cromosomas. Lo que contiene es la maquinaria necesaria para el ensamblaje de los ARN ribosomales de la célula. Estas moléculas de ARN son entonces transportadas a través de los poros nucleares al citoplasma y pasa a formar parte del ribosoma, donde reside el mecanismo de síntesis de las proteínas. Los ribosomas son orgánulos formados por dos subunidades, constituidos por ácido ribonucleico y moléculas de proteínas. Se encuentran adheridos a un retículo endoplasmático y libres en el citoplasma, formando cadenas denominadas polisomas o poliribosomas. Su función es la síntesis de proteínas. La vacuola está separada del citoplasma por una unidad de membrana. Su contenido se denomina jugo celular. Una célula joven posee numerosas y pequeñas vacuolas, que luego se unen formando una vacuola grande, que se ubica en el centro de la célula, llegando a ocupar el 90% de la célula adulta, y desplazando al citoplasma y al núcleo hacia las paredes. La vacuola cumple numerosas funciones relacionadas a la protección de la vida celular. El jugo celular consiste en una solución acuosa de diversas sustancias llamadas sustancias ergásticas, que son productos de la secreción y o reserva en el vegetal. Los plasmodesmos son canales citoplasmáticos que atraviesan la pared celular de células contiguas. Cabe destacar que los cloroplastos y las mitocondrias poseen ribosomas, de menor tamaño que los que se encuentran en el citoplasma. La función del cloroplasto es producir alimentos mediante el proceso fotosintético, utilizando la energía de la luz solar para elaborar hidratos de carbono, azúcares, con la liberación de oxígeno, agua y energía. Los azúcares simples, monosacáridos, producidos son transformados en una forma más compleja. El almidón de asimilación es un polisacárido, que se acumula en forma temporaria en el cloroplasto. Las mitocondrias tienen dimensiones variables, tienen una estructura interna elaborada. Contienen ADN, que forma el genoma mitocondrial, y ribosomas. Las enzimas contenidas catalizan procesos de intercambio de energía, participando en la respiración. El retículo endoplasmático es el orgánulo más versátil y adaptable de la célula vegetal. El retículo endoplasmático es una extensa red de túbulos y sacos planos que se encuentran a través de todo el citoplasma, bajo la membrana plasmática, y constituye la membrana nuclear. Está constituido por el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y el envoltorio nuclear. El retículo endoplasmático liso consta principalmente de túbulos, siendo su principal función el transporte, secreción de lípidos e hidratos de carbono. No tiene ribosomas. El retículo endoplasmático liso consta principalmente de túbulos, siendo su principal función el transporte, secreción de lípidos e hidratos de carbono. Este no contiene ribosomas. El retículo endoplasmático rugoso posee ribosomas adheridos, participa en la síntesis y transporte de proteínas. La morfología del retículo endoplasmático le permite funcionar como un sistema de transporte intercelular de azúcar, aminoácidos y ATP a los sitios de uso o almacenamiento. Es el lugar de síntesis de nuevas proteínas, lípidos y algunos azúcares que entran en la ruta vesicular. En el retículo se dan también procesos de control de calidad de las proteínas sintetizadas. Las vesículas transportan hidratos de carbono, proteína y lípidos. Se cree que el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi están comunicados por contacto directo mediante puentes membranosos. El aparato de Golgi está formado por varios sáculos membranosos, discoides, llamados cisternas. Tienen como función recibir productos elaborados, almacenarlos, modificarlos y transportarlos al exterior de la célula o hacia otros lugares de la membrana. Por lo tanto, el dictiosoma es un centro de distribución aún mayor que el retículo endoplasmático. En este orgánulo se lleva a cabo la adición de carbohidratos a algunas proteínas. Y así es como la célula vegetal está constituida. Cada orgánulo tiene una función específica, y el conjunto de todos hace que la célula vegetal pueda seguir trabajando. Con esto concluimos el video. Esperemos que haya sido de su agrado.